Bueno, parte de teoría. Volvemos a la pizarrita de los otros días, porque en realidad necesitamos decir un par de cosas. Eh, ¿Se acuerdan que habíamos visto con que la presión hidrostática al fin y al cabo la tenemos que considerar como esto, como la densidad del líquido G y H? Y el gran problema siempre era H. ¿Cómo uno interpreta H? Yo le había dado este ejemplito. Lo voy a hacer más grande el ejemplo. Que estaban todas esas distancias. 2 metros el recipiente, 1,5 metros la altura del líquido, 20 centímetros la altura del punto A, y la pregunta era cuál sería la H que tendríamos que poner para calcular la presión hidrostática en el punto A. Profe, 1,3 metros. Sí, y la respuesta era eso, 1,3 metros, porque lo que me interesa es la cantidad de líquido que uno tiene por encima. ¿Mm? Eso es lo que me interesa para mí en cuanto a la presión hidrostática. Y acá en general hacemos lo siguiente. Para tratar de entender algunas cosas, vamos a hacer un dibujito como si fuera una especie de corte de una zona donde tiene montaña, donde tiene mar y todo lo demás historia, qué sé yo. Un corte, digamos, que esta es la montaña, aquí estamos a nivel del mar, acá ya comienza el mar, que ya lo voy a comenzar a dibujar. Bueno, lo dibujo primero el mar. Este es el mar, pero digamos es un mar muy especial, un mar que tiene como si fueran cuevas submarinas. O sea, de pronto se vuelve profundo, pero del otro lado está la otra orilla. Salud, profesor. Acá, pero acá tiene como unas cuevas submarinas. Acá hay otras cuevas más grandes, bueno, qué sé yo. Y ahí en el fondo están los monstruos marinos. A ver, ¿quién quiere entrar? Bueno, lo que hay que entender de esto es que el agua, toda esta parte es agua. Otra parte como que es tierra, roca, podríamos pensar. En México hay muchas cuevas submarinas donde uno puede ir a bucear y demás cosas. Mi pregunta, a ver, ¿dónde para ustedes será mayor la presión hidrostática? ¿En este punto A o en este punto B? ¿Va a ser la misma, profe? Yo creo que la misma. Sí, la misma. Profe, a La mí a misma. simple vista parece que están a la misma altura. Sí, la idea era esa, que tengan dibujada a la misma altura. Entonces ahí sí Este, serían iguales. bueno, la idea era esa, digamos, están a 2 cuadritos de profundidad. Y eso, digamos, es una cosa importante. Me interesa la cantidad de líquido que uno tiene por encima. Cantidad de líquido que uno tiene por encima de un punto y la cantidad de líquido que tengo por encima de este punto. Por más que, por más que B esté en un lugar que sea más profundo, pero esa parte a mí no me interesa. No me interesa lo que haya por debajo. A mí no lo que me interesa es lo que haya por encima. ¿Mm? Por eso es que la presión hidrostática en el punto A es igual a la presión hidrostática en el punto B.
Bueno, está perfecto esa parte, chicos. Vamos a preguntar con otro punto. Agarremos un punto por acá, punto C, y agarremos un punto por acá, el punto D. Y también preguntemos exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con la presión hidrostática en C si es mayor, menor o igual con la presión hidrostática en D? ¿Es la misma, profe? Como se encuentra a la misma altura, Son las mismas, profe, están a la misma altura las dos. se encuentra en la misma presión. ¿Todo el mundo opina eso? Yo, profe, Profe, creo que la C, creo, estoy hablando en un caso de, no sé la respuesta, creo que la C tiene una presión diferente a D, porque creo que D se encuentra más cerca de una roca, de un Sí, borde. sí, es verdad. Pero la Opino lo profundidad se mismo. mide siempre desde la superficie del líquido. claro, pero no hay líquido. Pero no hay O líquido sea, el arriba. líquido empieza ¿Cómo puede desde medir? la roca. Bueno, está perfecto. Bueno, es cierto, todo esto es roca acá, ¿ah? Esto es roca o tierra, bueno, roca. Si es una cueva submarina, tendrá que ser roca y no tierra. Este, sí, todo lo que ustedes dicen es. Las dos posiciones están buenas. Y siempre es mejor que ustedes se pregunten en este momento que se los pregunte yo en el examen. ¿Mm? Bueno, desde algún punto de vista, o sea, primero, es cierto, desde algún punto de vista estos dos puntos C y D están al mismo nivel, están a la misma profundidad. Pero desde otro punto de vista, la cantidad de líquido que tengo por encima de D es más chica que la cantidad de líquido que tengo por encima de C. Porque por encima de D tengo en parte líquido y tengo en parte roca, tierra, como le queramos decir, lo que sea esto. ¿Ah? Entonces, bueno, lo que pasa es pensar de una Profe, manera me lleva a una conclusión, pensar de otra manera me lleva a otra conclusión. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de las dos ideas es la buena? Antes de responder a eso, vamos a profe, hacer. dice Ferreira que lo acepte, ¿Por qué hay que aceptar los Ferreira? porque estaba en el médico y recién volvió a su casa. Bueno, está bien. Ya lo he aceptado. Vamos a hacer un par de. Lo voy a dejar esto en el tintero y hacemos otro par de ejemplos como para ver esta cosa de la presión hidrostática, la presión del líquido y toda la historia. Voy a hacer un corte muy similar a esto, pero de otra situación. Digamos que, qué sé yo, alguien tiene una casa en el campo donde tenemos un pequeño montículo y por acá pasa una pequeña sequía. Le pasa ahí una determinada cantidad de agua, un hilito de agua, y yo como vivo de este lado, no quiero que me pase el agua, entonces le construyo por ahí una pared. Yo construyo por acá una pared. Una pared de ladrillo, por decir algo. Esta es mi pared de ladrillo. ¿Mm? Eh, a ver, capaz que no se entienda muy bien cómo es esta pared de ladrillo. En realidad, el agua acá
esta pared es una pared así. ¿Ah? Y el agua circula de esta manera. ¿Ah? Yo he hecho una pared por el costado de la acequia, para que el agua no se me venga para este lado. ¿Mm? No es que le he hecho una pared cortando El flujo. el flujo del agua. No, 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 no. Le he hecho así al costadito para que no venga para este otro lado, porque para acá yo tengo, qué sé yo, mi casa, qué sé yo. Entonces no quiero con que se me inunde la casa. Entonces yo le echo por ahí hay una pared para que el agua no venga para acá. ¿Mm? Bueno, eso como para que se entienda bien. Pero resulta que viene una creciente y obviamente la creciente socava un poco el fondo. Ahora el fondo ya no está así como está este. Eh, a ver. Bueno, lo voy a dejar después todo. Espera, que quiero hacer una copia. Ay, no es esto. Quiero utilizar la tecnología y ver si puedo copiar todo esto. Ah, mira, sí, sí puedo copiar. Copiar. Y ahora lo voy a pegar. Pero me quedó. No importa, ya lo voy a llevar para allá. Bueno, yo le decía que había venido una creciente y me había socavado todo el fondo. Obviamente también subió el nivel con la creciente, todo lo demás historia. Pero lo que más me interesa, digamos, con que me ha comido todo el fondo y entonces ahora, después cuando ya se va la creciente, el agua me llega hasta acá. ¿No? Una de las cosas importantes en lo que yo estoy diciendo, ya que en el dibujo de arriba está distinto, es que el nivel del líquido antes y después era el mismo. ¿Ves? O sea, el nivel, digamos como que la altura, esta es la misma que altura esta. Recuerden de vuelta que el líquido este arroyo sigue circulando de esta manera. Esto está no está enfrentando, no es un dique, digamos, para que el agua no circule. No es que el agua circula así, no. Es como un paredón que impide que el agua venga para este lado, ya saben que de este lado está la casa. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo sería la presión sobre los puntos de mi pared? Y sería igual porque como tiene el mismo nivel, tendría la misma profundidad o altura. Y por lo tanto la pared soportará la misma presión. Bueno, eso puede ser una manera de pensar. ¿Todos opinan lo mismo o no? Fíjense, imagínense que en realidad yo lo hago acá con un pequeño arroyo, pero también de pronto también podría decir, bueno, de pronto todo esto se come y todo esto es mar ahora. En vez de ser esto, es mar. Llega hasta el otro extremo, qué sé yo. Entonces, pero la presión sería la misma. Yo creo que no, profe. Bueno, Profe, sí, yo creo que la presión no es la misma porque hay más cantidad de agua.
Sí, profe, eso. Profe, yo creo que la presión es la misma, ya que la densidad del líquido no cambió, bueno, la aceleración de la gravedad tampoco, y bueno, y como el nivel sigue siendo el mismo, la profundidad es la misma, así que el resultado es el mismo. Sí, Aparte, no es que hay más líquido, sino que el mismo líquido que había se dispersó un poco más cuando comió la crecida. Por eso seguirá siendo la misma, ya que sigue con el mismo nivel de densidad. sí, muchas veces las palabras son las que nos traicionan. Seguramente alguien diría, bueno, acá hay menos líquido de lo que hay acá. Este, pero también hay que tener en juego cuáles son las magnitudes relevantes, qué es lo que me interesa para sacar la presión. Bueno, que es lo que nosotros lo hemos dicho al comienzo, o sea, la presión es la que me interesa, la densidad del líquido, G, y la altura. Le podemos decir altura, el problema es que siempre entendamos como profundidad, o sea, la cantidad de líquido que tengamos por encima. Y si hablamos de este puntito que está en rojo, la profundidad a la cual se encuentra en ambos casos es la misma. Y esto es muy importante, porque no es algo que la intuición nos ayude. Acá la intuición va en contra. La intuición nos va a querer decir como que la presión en el caso de abajo es más grande que la presión en el caso de arriba, porque uno entiende con que hay más líquido y ese más líquido va a ejercer una mayor presión, pero no. Todas estas cosas obviamente son cosas comprobables. Yo puedo ver que si esta muralla me soporta esta cantidad de líquido, entonces también me va a poder soportar esta otra cantidad de líquido, por más que acá, yo creo que está bien decirlo, hay más líquido. En el caso de abajo, hay más líquido. Pero realmente para la presión lo único que te interesa es la profundidad. Y esto yo lo digo porque muchas veces, especialmente yendo a Tafí del Valle, uno ve que bueno, a ver, en Tafí del Valle tenemos la ladera de la montaña. Bueno, tenemos la ladera de la montaña, hace así, y por acá abajo viene la ruta. Bueno, por acá abajo viene la ruta. Pero como siempre, por la montañita esta bien, muchas veces se cae en piedra, pero también empiezan a haber agua. ¿Qué es lo que han hecho los tipos? Los tipos en Agarro han construido por acá, hay unas paredes. Construyen unas paredes por acá para que básicamente el agua no siga yéndose y mojando todo acá en la ruta. De, de vuelta, vendría a ser como el dibujo del auto, ¿no? Para que entendamos cuál es el corte que estoy haciendo, ¿eh? Este auto está viniendo o se está yendo, no sé, digamos, pero bueno. Y muchas veces esta pared obviamente se cae. Y alguien dice, y bueno, ¿por qué se habrá caído la pared? Porque en realidad acá hay muy poca agua, acá hay apenas un hilito de agua. O sea, es muy finita la cantidad de agua que hay ahí. Y la realidad es que no interesa qué tan finito sea. Al agua es como que sea así de finito o que sea todo un mar, es exactamente lo mismo. No hay diferencia. Entonces vos tenés obviamente esto se calcula, esos son los ingenieros civiles los que tienen que calcular todas esas cosas, para ver realmente cuál tiene que ser el ancho de la pared para que pueda soportar toda esa presión. ¿Mm? Y estas paredes, en definitiva, algunas veces, digamos, como están mal calculadas, se caen y peor se caen encima de los autos que van pasando, de los camiones que van pasando, peor. Hubiera sido mejor con que el agua circule nomás y no que le han hecho esta pared que después al poco tiempo nomás ya se cae. Teniendo en cuenta esto, hay que tener en cuenta esto, que para el agua es lo mismo un hilito
que todo un mar que tengamos al costado. Lo único que me interesa es la altura. Otra cosa, por ejemplo, que se me ocurre contarle a ustedes ahora, no se le contó en el otro curso. Estos son, les voy a contar unas experiencias de los años 1700. En el año 1700, justamente alguien tratando de explicar esto, lo de la presión hidrostática, hace lo siguiente. Compra un barril, los barriles que se utilizaban para transportar cerveza, vino, qué sé yo, qué otras cosas. Esos barriles tienen acá estas cosas que estoy dibujando ahora son unos como aros de metal. Y por supuesto el barril está construido con pedazos de madera. Bueno, espero que se entienda más o menos mi dibujo. No es de lo mejor, pero véanlo con ojos de madre. Como que se entiende todo el dibujo. Bueno, entonces el tipo ha dicho, tenía un barril ahí lleno y viene con una dama Juana, iba a decir yo, pero venga con un bidón de 10 litros y dice, yo puedo romper ese barril con este bidón. Entonces, no, esto es imposible, bla, 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 bla. El constructor de los barriles dice, es imposible que vos con esto rompas todo esto. No, yo lo voy a romper. Bueno, si lo llegas a romper, te ganás 10.000 coronas, qué sé yo, cuánto era la corona, pero bueno, digamos que se gana plata. Entonces lo que hace el tipo es lo siguiente, bueno, todos los barriles obviamente tienen dos agujeritos, uno por arriba y uno por abajo, uno por el costado por acá para que salga el líquido, pero me interesa el de arriba. Por el de arriba le coloco una manguera, la pone así en vertical y al y le empieza a tirar por la manguera esta con lo que tenía ¿qué era lo que había dicho? Bueno, El bidón. el bidón. Empieza a tirar con el bidón, entonces, bueno, como ya estaba lleno el bidón, el barril, también se empieza a llenar la manguera, pero obviamente es un hilito de agua, no más la manguera, no es una cosa tan grande. Pero el asunto es que antes que se llene, pero era una manguera larga, tipo 10 metros de manguera, algo por el estilo, ¿no? Pero lo mismo, la cantidad de agua que podía entrar en esa manguera, por más que sea larga, no era tanta. Pero el asunto es que antes que se llene hasta el borde de arriba, el barril explota. Se empieza a desarmar, empiezan a salir líquidos por los costados y todas las demás historias. Y es porque es exactamente lo mismo que haya sido este hilito de agua o de vuelta todo un mar, como que uno quiere meter ahí, que si esto en vez hubiera sido un recipiente así de enorme, que yo de pronto quiero como, que desemboca acá en esto, ¿no? Bueno, digamos que ahora esto es un mar enorme que tiene como un piquito ahí, como un desagote ahí, y se mete justo acá en el orificio este de arriba del barril. Desde el punto de vista de la presión es exactamente lo mismo. No hay diferencia entre que sea una manguera o que sea todo un mar que está queriendo entrar ahí el barril. Quizás si lo hubiéramos pensado con el mar, sí, bueno, no va a soportar la presión de todo el mar. Pero la presión del mar o de la manguera es exactamente la misma. Lo único que me interesa es la altura. Eh, y en ese sentido, como para reafirmar que
La presión que soporta esta pared es la misma en ambos casos, ¿eh? Y acá en este punto lo han dicho muy bien todos al comienzo, que la presión hidrostática en A es igual a la presión hidrostática en B. Bueno, acá se ve bien que la cantidad de líquido que tenemos por encima es la misma. Y si bien es cierto que la cantidad de líquido que tenemos por encima no es lo mismo, pero sí es más importante que estos dos puntos están al mismo nivel. No solamente C y D, sino cualquier otro punto que estén sobre el mismo nivel, o sea, un punto E que pongamos por acá, también estará a la misma presión. Por más que uno diga, bueno, pero también la cantidad de líquido que tengo por encima de E no es tanta. Bueno, no importa, no importa, no importa. Están al mismo nivel, por lo tanto, si nosotros hablaremos de la profundidad, si en vez de C y D son dos personas que están buceando, esta persona no va a decir que está a una profundidad y esta persona no va a decir que está a otra profundidad. Las dos personas dirán que están a la misma, que se encuentran en la misma profundidad. Porque la profundidad se mide desde el nivel del líquido, que esto que estoy haciendo con línea de trazo, este es el nivel del líquido hasta el nivel donde ellos se encuentran. ¿Sí? Y se mide entre dos niveles. Pero si todavía no creemos eso, o mejor dicho, otro ejemplo de esto que estoy diciendo, pero con otras cosas, bueno, la última clase, la clase del viernes, la clase de hoy, es medio hablar de diversas cosas para que después recién podamos entender por qué los problemas se van a hacer de una manera o de otra. Esto lo vemos después en la materia en forma más específica. Pero yo le puedo nombrar porque tampoco creo que sea tan difícil de entender. Hablemos de esta idea de la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica es la presión que produce la atmósfera. Y bueno, ¿y qué es la atmósfera? Pero eso ya lo deben de haber visto ustedes en biología o no sé qué cosa. ¿Qué La capa es de aire que envuelve la Tierra. la atmósfera? Bien, es la capa de aire que envuelve la Tierra. Entonces, de vuelta a mí se me ocurre otra vez un corte muy similar a este. Montaña, bueno, si quieren ponemos mar. Yo voy a poner primero por acá el fondo marino. Poner por acá el mar. Pero ahora la pregunta medio como que es distinta. Yo quiero ubicar distintos lugares. Por ejemplo, yo sé que sobre el nivel del mar, una ciudad en Argentina que está mal que mal sobre el nivel del mar sería Buenos Aires. Buenos Aires está sobre el nivel del mar. Un poco más arriba, bueno, 400 metros sobre el nivel del mar se encuentra Tucumán. Y más arriba que Tucumán, obviamente está Jujuy. Y bueno, qué sé yo, podría ser la cordillera de los Andes o cualquier otra cosa que se nos ocurra que sea más alta, ¿no? Bueno, la pregunta es, recapitulando, si la presión atmosférica es la presión que produce la atmósfera y la atmósfera, como lo ha dicho un compañero hace rato, son los gases que rodean a la Tierra, la pregunta sería, ¿dónde es mayor la presión atmosférica? ¿En Tucumán o en Jujuy? Teniendo en cuenta todo eso que acabamos de decir. Tucumán. En Jujuy. ¿Cómo, Tucumán. profe? Bueno, de vuelta. Se voy a decir completa toda la pregunta. Teniendo en cuenta que la presión atmosférica es la presión que produce la atmósfera, y sabiendo, como ha dicho un compañero, que la atmósfera es el conjunto de gases que rodean a la Tierra, o la capa de gases que rodean a la Tierra, ¿dónde sería mayor la presión atmosférica? ¿En Tucumán
o en Jujuy. En Jujuy. En En Jujuy. todos lados la misma. No, Tucumán. en todos lados no es la misma. Con la presión atmosférica pasa algo peor que con G. La presión atmosférica depende de varias cosas. Una de las cosas que fuertemente depende es de la altura. ¿Mm? Varía fuertemente con la altura, pero por lo menos G en Tucumán es siempre la misma. No es que G a la mañana tiene un valor, G a la tarde tiene otro valor, G cuando llueve tiene otro valor. No, no, no. El G en Tucumán es siempre la misma. En cambio, con la presión atmosférica no pasa eso. Estando en el mismo sitio, supongamos en Tucumán, la presión atmosférica cambia durante el día. No es lo mismo en la mañana, la noche, qué sé yo, al atardecer, bla, 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 bla. Por eso lo dice el servicio meteorológico. Y aparte también, en realidad cambia mucho de lugar a lugar. Yo le puedo decir que en cualquier día de la semana, obviamente la presión atmosférica cambia en Tucumán, cambia en Jujuy, pero siempre la presión en alguno de estos dos lugares, hablando de Jujuy y Tucumán, es más grande que en el otro. ¿Dónde creen que es mayor la presión atmosférica? Teniendo en cuenta todo eso que hemos dicho. En En mi, Jujuy. En en mi Jujuy. opinión sería en Tucumán, Jujuy. porque Bueno, eh, hay dos grupos, uno que ya están diciendo Tucumán y otro que están diciendo Jujuy. A ver, los defensores de Jujuy, ¿por qué creen que en Jujuy es mayor la presión atmosférica? Porque está a una mayor altitud. Porque es Bueno, mayor altura. bueno. Eso iba a decir. Profe, ¿Y los que dicen en Tucumán? porque la presión atmosférica es la cual sería la presión que ejerce de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Entonces, como Tucumán se encuentra a menor altura, por así decirlo, por lo tanto tendrá más presión atmosférica. Pero ¿de dónde sacás que como es menor altura, tiene más presión atmosférica? Y Ha dicho sí, que tenga más, ¿verdad? Como ha dicho que tenga menos altura, que más, tenga más presión atmosférica. ¿Eso sí. dice? ¿Y de dónde Todo lo sacas eso? contrario. ¿Ves cómo te están diciendo los profe, compañeros? Parece. entonces siguiendo como dice mi compañero Joaquín, el que tendría más presión sería Buenos Aires, porque es el que está más abajo. Sí, Pero pero no es profe, el que preguntó menos Jujuy y presión tiene. Tucumán. Sí, bueno, está bien. También lo puede meter a Buenos Aires, pero yo creo que los más difíciles de pensar son estos dos puntos que no es que uno como Buenos Aires. Por eso hablemos de Jujuy y de Tucumán. Obviamente también es extensible para Buenos Aires, pero hablemos de Jujuy y Tucumán. ¿Cuál de ellos dos tendrá mayor presión atmosférica? Bueno, ya han dicho uno, ya han dicho otro. La verdad que el de Jujuy yo lo entendí. Jujuy, he dicho, tiene mayor altura, por lo tanto tiene que tener mayor presión. ¿Es así? ¿Los defensores de que sea mayor en Jujuy? Sí, profe. Exacto. Y los de Tucumán es lo que yo no entendí bien por qué piensan que en Tucumán es mayor la presión atmosférica. Profe, yo creo que bueno, no sé si será así, pero yo creo que lo que quisieron explicar ellos era como que, por así decirlo, el límite de la presión atmosférica era como en la superficie del líquido, supongo, y como que la altura cero, digamos, a nivel del mar, era como la superficie, la base de un líquido y se medía igual como profundidad, digamos. Sí, estamos hablando de la presión atmosférica, ¿verdad? Claro, claro, yo creo que lo interpretaron así, ¿Y dónde estaría esa base o esa superficie del líquido para la atmósfera? en el nivel del mar, en cero, digamos. Bueno, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿No sería la atmósfera misma? O sea, es como una capa bueno, es una capa de muchos gases que nos rodean. Entonces, Sí, sí, sí. es como en el mar. ¿Se acuerdan acá? ¿Dónde era mayor la presión Ah, hidrostática? ¿En agua o en vapor? igual, Es la misma. igual. ¿Y de dónde se mide esa H? Del nivel del mar. Que es Ah, donde, claro,
yo podría decir donde comienza. Lo que pasa es que alguien me podría decir, bueno, el líquido comienza acá arriba, bueno, entonces le tendría que decir, bueno, por eso es profundidad. Por eso es siempre desde que comienza en la parte más alta hasta bajamos en vertical, en línea vertical, hasta el punto donde queremos considerar la presión. De ahí estas dos linitas azules. Y si aplicamos ahora la misma idea, pero para la presión atmosférica, Y bueno, y se yo tomaría les desde... digo, en realidad esto es para otra vez decirle, chicos, tengan cuidado, porque en realidad hay un problema con lo que nosotros en la vida diaria hablamos de altura, con la H que tenemos que tener en cuenta para medir la presión hidrostática. Sí, es cierto, es sabido por todo el mundo que la altura de Jujuy es mayor que la altura de Tucumán, porque estamos hablando de altura sobre el nivel del mar. Tucumán está a 400 metros sobre el nivel del mar, que quiere decir, tomando el nivel del mar, nosotros estamos 400 metros por encima, hablando entre el nivel en cual se encuentra Tucumán, está por encima 400 metros con respecto al nivel del mar. Jujuy estará más, qué sé yo, 800 metros. La verdad, no sé a cuánto está Jujuy, Profe, lo podríamos googlear, pero esa es la altura que nos interesa para la presión, para la presión que estamos viendo, que No, se mide así. no. No, nos sería interesa desde la arriba hasta abajo. profundidad. Claro, se mide desde arriba. O sea, porque acá uno tiene que decir, bueno, ¿dónde está la atmósfera? ¿Dónde comienza la atmósfera? Bueno, también lo deberían saber ya de biología, porque en biología también le han pedido con que seguramente hablan de las distintas capas atmosféricas y hasta dónde llegaban, bla, 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 bla. Pero a mí no me interesa, digamos, esa parte. A mí lo que me interesa es que, supongamos que la atmósfera llega hasta acá. Supongamos, por decir algo. A mí y a la parte esta de la presión atmosférica, lo que produce la presión atmosférica es la cantidad, ya no de líquido, sino de aire que vos tenés De, por de encima, gases. de gas que uno tiene por encima. Y eso va a determinar quién tenga mayor presión atmosférica. Y entonces ahí la conclusión es que Tucumán tiene mayor presión atmosférica. la presión atmosférica de Tucumán es más grande que la presión Profe, atmosférica una de Jujuy. pregunta. Por eso se dice de que, bueno, supuestamente a los jugadores de las selecciones les cuesta jugar en Bolivia porque es 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, si no me equivoco. Y bueno, ahí como que hay menos, entonces sería porque hay menos presión atmosférica, hay menos gases y hay menos oxígeno. Claro, está relacionado una cosa con la otra. Les cuesta más jugar porque la cantidad de oxígeno por metro cúbico, por ejemplo, es menor que la cantidad de oxígeno por metro cúbico que hay más abajo en Buenos Aires. En realidad, los mismos tipos tendrían problemas en Jujuy. Yo, por ejemplo, he ido a Jujuy, que Jujuy no queda muy lejos. Pues es como ir a las mesadas, intentar jugar un partido de fútbol en las mesadas. ¿Ustedes han ido a las mesadas? No, profe, no haga acordar. Lamentablemente no, profe. Bueno, El año pasado nos tocaba. sí, es cierto, ¿eh? Bueno, pero cuando vayan a las mesadas intenten jugar un partido de fútbol, ya van a ver que en realidad corren un poco. Se siente. ¿Por qué? Porque el contenido de aire, de oxígeno es menor a medida que vamos subiendo. Eso no es esto directamente, pero sí tiene que ver. Tiene que ver, pero no es exactamente esto que nosotros estamos diciendo, ¿no? La presión atmosférica tiene que ver con otra cosa. Eh, Tiene que ver con qué sé yo, lo puedo hacer el ejemplo con varias cosas, pero no me quiero ir mucho del. Si yo tengo un globito, estoy acá en Buenos Aires, un globito de cumpleaños, y lo inflo a penita.
Así está mi globito de cumpleaños, medio chuzo. Pero al mismo globito de cumpleaños que ya le he hecho un nudito, lo llevo y cuando lo llevo a Tucumán, el globito ya está como si alguien lo hubiera inflado, pero nadie lo infló porque tiene un nudo hecho. Y si lo llevo a Jujuy, el globo está así, como ven, requete inflado. Y si me voy a La Paz, el globo de cumpleaños está requete grande, así como si alguien le hubiera metido aire. Pero maravillosamente lo que pasó es que nadie le metió aire porque el globo, que ya les dije al comienzo, le hice un nudo. Y entonces, ¿cómo es eso que... ¿Por qué está más inflado? Bueno, está más inflado porque el aire acá en Buenos Aires, adentro tenía un valor, la presión del aire, que básicamente es la misma presión que tiene en todos los otros lugares. Pero en Buenos Aires, el aire exterior lo intentaba comprimir más, porque en Buenos Aires la presión atmosférica, fíjense de los dibujos, ya me está saliendo mal este dibujo. La presión atmosférica en Buenos Aires es la más grande de todas. Entonces, esa presión como que intenta comprimirlo de ahí, esas flechitas verdes. Por eso es que el globo está, uno lo ve desinflado. En Tucumán ya no hay tantas flechitas verdes, en vez de tener 4, capaz que tenga 3 flechitas verdes. En Jujuy ya me quedan 2 flechitas verdes. Cuando me voy a La Paz ya me queda una sola flechita verde que intenta comprimirlo menos, y es por eso que el globo tiene la posibilidad de expandirse más y más. Eso sí tiene que ver con la presión atmosférica y lo que nos sucede a nosotros que sufrimos por el... ya le perdí. Bueno, no importa. Nuestro cuerpo reacciona con que la cantidad, el aire tiene menos oxígeno. Eso es lo que sucede. Y eso es un problema con la densidad que no aparece dentro de este análisis. No, eso no estamos analizando nosotros. Bueno, nosotros obviamente somos un organismo mucho más complejo que todas estas cosas, y nuestra salud, nuestro bienestar depende de más factores, ¿no? No quiero hablar más de esto porque que sí podría hablar, pero realmente capaz que después se van a hacer un lío con respecto a lo que necesitan saber para el tema. Lo que necesitan saber para el tema, esto es para reforzar el asunto, que no es lo mismo la altura, lo que está en verde, que la profundidad, lo que está puesto con el resaltador. Y siempre, siempre lo que te interesa para saber lo de la presión es la profundidad, que es lo que está acá marcado con resaltador. Ya sea con los gases, para saber la presión atmosférica, o como con los líquidos. Pero acá capaz que alguien me sigue diciendo, bueno, pero yo sigo pensando que acá en D tiene menos aire, menos líquido por encima de que lo que tiene el otro. Bueno, bueno, espera, sí, por algo es que yo les daba este ejemplito de la presión atmosférica en, en estos lugares, ¿eh? Dejen que voy a borrar lo de los globitos. Uno siempre, bueno, yo siempre intento darle lo mismo a todos los cursos, pero realmente no, nunca es así. Algunas veces porque yo me olvido de algún ejemplo, y algunas veces suceden como lo que sucede ahora, que es que los alumnos mismos plantean más cosas, preguntan más cosas, y entonces, bueno, la clase se transforma en algo distinto, ¿sí? A mí me gusta en particular que ustedes pregunten, digan cosas, además, porque si no es terriblemente aburrido como habla solo, pero yo también creo que a ustedes también les hace bien eso, cosas que se sacan todas las dudas que tengan. Bueno, yo voy a plantear este... Profe, Sí, tengo una consulta diga. con respecto al gráfico de arriba, con el punto A, B, C, D y E. Sí,
Por ejemplo, si en el punto C, en vez de ser un punto, es un pez, ¿es lo mismo? ¿O Sí, ya sí, 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 llevaría otro? es un pez o es una persona. Podríamos estar hablando en vez de la presión en el punto C, la presión que siente el pez o la presión que siente la persona, que es el buzo, que está en el punto C, y la presión que siente la persona, el pez o el punto que está en D. Exactamente lo mismo. No hay diferencia. Profe, tengo una duda. Básicamente, eso se sigue aplicando aunque sean dos cuerpos distintos, ¿verdad? Sí, se sigue aplicando. De la presión, sí, se sigue aplicando aunque sean dos cuerpos distintos. Pero Ok. muchas veces la presión se la confunde con otra cosa que ya vamos a ver también ahora. Déjeme terminar este ejemplo, capaz que le soluciona las preguntas antes de que ustedes las hagan. Acá tengo dos personas que están al mismo nivel. Están las dos, supongamos, en Tucumán, si quieren. O las dos en Jujuy, o las dos en Buenos Aires, realmente no importa. Están las dos personas en el mismo lugar. ¿Cómo es la presión atmosférica que sienten estas dos personas? Estas dos personas A y B. ¿Alguna de ellas Igual, siente más presión que la otra? ¿Más presión atmosférica que la otra? no. No. Las dos personas sienten la misma presión atmosférica. Bueno, ahora supongamos, o si quieren, las dos personas se han movido también dentro del mismo nivel, o si quieren se quedan quietas y mágicamente, aparece un edificio que tiene un voladizo. Estos son departamentos, qué sé yo, lo que sea. O una montaña también, así que tenga como un hueco, como una cueva, pero que me garantice que, o sea, sigo A y B al mismo nivel. Y entonces la pregunta es, ¿cómo será la presión atmosférica que tiene el tipo A con el tipo B? La misma. Sigue siendo igual. La misma, sigue siendo igual. Porque yo creo que ahí sí lo entendemos, como que la presión atmosférica, o sea, hay una diferencia, nosotros sentimos una diferencia en el cuerpo cuando subimos a lugares altos. Sentimos como que nos falta el oxígeno, por así decirlo, a medida que subimos en lugares altos. Y eso tiene que ver en parte, solo en parte, con la cantidad de aire, con la presión atmosférica que tiene que ver con la cantidad de aire que tenemos por encima nuestro. ¿Mm? Y acá, ¿no sería que esta persona que está en B tiene menos aire encima de ella? Y si alguien me dice, bueno, pero el edificio es chiquito, bueno, pero ¿sabes qué? Suponete que en realidad, ya que estamos suponiendo, suponete que este edificio es más grande de lo que yo le estoy diciendo. Hasta acá llega la atmósfera. Y, y supongamos que este edificio en realidad la sobrepasa la atmósfera. O sea que alguien que está en la terraza de este edificio ya está directamente en el espacio exterior, ahí, afuera de la atmósfera. Y de vuelta la misma pregunta. ¿Cómo es la presión atmosférica en A con respecto a la presión atmosférica en B? ¿Estas dos personas sienten presiones distintas? Lo mismo. Yo creo Es que lo sigue siendo mismo, la misma. Yo creo que porque sí. Claro, porque una persona que está acá, porque se ponga debajo de una montaña que tenga acá un hueco así ahí, o en un edificio, en realidad, no es que cuando se ponga acá en B, digamos, no va a poder respirar y empieza así ahí a tener problemas para respirar. Mentira, no, porque está en la misma presión, la cantidad de aire es exactamente la misma. No varía en la horizontal, no varía. Si estamos siempre en la misma horizontal, la presión no varía. Y eso sucede acá. Profe, Por, si por más que, trazamos, discúlpame que termino con esta nomás, por más que es cierto que si vamos a que la cantidad de agua que hay por encima del punto D es menor que hay en punto C, pero como C, D y E están al mismo nivel, C, D y E tienen que tener la misma presión.
Es una característica que tiene la presión debida a los líquidos y a los gases que no la tiene la presión debida a los sólidos. Esas son cosas distintas. Ahora sí, discúlpame que te he interrumpido. Lo que vos querías No, preguntar. profe, ahí ya encontré, tenía una duda, pero ya la solucioné. Bueno, ¿ve? Eso es lo que yo le digo muchas veces. Por eso que algunas veces les pido que termine la frase, así ya directamente se les solucionan las preguntas. Bueno, lo que nos queda hacer, ahora vamos a ver, ahora vamos a hacer algunas actividades. Profe, Sí, tengo una duda con respecto, por ejemplo, en las personas. ¿Tiene la misma presión atmosférica sobre su cabeza una persona que mide 2 metros a una persona que mide 1,80 m? eh, tiene una diferencia de presión que es imperceptible. Hay una diferencia de presión, pero es tan imperceptible que, primero, yo sinceramente no conozco ningún instrumento que te lo puede llegar a medir con esa altura. Pero sí, pero sí se puede medir la diferencia de presión que hay entre la planta baja y un edificio que tenga 20 pisos. O sea, Tucumán tiene varios edificios altos, la Torre San Martín, la Torre Muñeca, son edificios que tienen por encima de los 22 pisos. Sí se puede medir esa diferencia de presión. No se puede medir la diferencia de presión entre el piso de mi casa y el techo de mi casa, que es mucho más alto que la diferencia de altura que vos estás planteando. Pues, con una diferencia de altura de, qué sé yo, de 2 metros, 3 metros, no vas a medir, o sea, una diferencia de presión. Pero si la diferencia, pero cada piso más o menos son como 3 metros y tanto. Si lo multiplicamos por 20, ya pasan a ser 6, ¿cuánto? 60 metros y tanto, 66 metros. Bueno, ahí ya sí podemos medir esa diferencia de presión, ¿eh? O sea, la diferencia de presión entre estar parado y estar sentado, sino también podremos decir lo mismo. Cuando estoy sentado tiene una presión atmosférica y cuando ya me paro tengo otra presión atmosférica. Bueno, esa diferencia de presión no es medible con instrumentos. Pero ustedes saben que muchas veces el cuerpo humano sí registra muchas veces algunas pequeñas variaciones que los instrumentos, por más que construyamos instrumentos que son muy, muy buenos, pero el cuerpo humano ya lo venía registrando de antes. Por ejemplo, cuando uno va subiendo un edificio, no es necesario que yo llegue a la planta alta del edificio, a la terraza del edificio, para que sienta una diferencia de presión. Muchas veces subo en el ascensor, pero el ascensor sube rápido y se me tapan los oídos. No voy ni haciendo ni 2 pisos y mi cuerpo ya registró esa diferencia de presión. Se te tapan los oídos porque hay una diferencia de presión, porque tu organismo que estaba en equilibrio con la presión de afuera, de pronto siente con que la presión de afuera disminuye mucho y es por eso que se resiente por esa diferencia de presión y se tiene que volver a acomodar hasta igualar de vuelta o igualar más o menos la presión de afuera y eso le demora un tiempo. Bueno, no sé si he respondido bien tu pregunta, pero que yo sepa es así. No la podemos medir esa diferencia, pero o capaz que ahora sí han hecho instrumentos que son terriblemente precisos y capaz que ahora sí, pero sí, seguro que hay diferencia de presión. Ahora que la podamos medir con algo, no. Que yo sepa, no. Todavía no hemos inventado instrumentos tan precisos como para medir esa diferencia de presión.
Bien, profe, gracias. Bueno, vamos a hacer esta actividad de vuelta. Actividades se llama muchas veces este tipo de cosas. Acá le presentan diversas situaciones y ustedes tienen que decir, digamos, qué es lo que les parece de esto. ¿Eh? Dice que se dispone de 3 cuerpos sólidos construidos con el mismo material. 3 cuerpos sólidos que están construidos con el mismo material. Todos ellos tienen una base circular de 10 centímetros de radio, o sea, la base de todos estos cuerpitos es básicamente una circunferencia. Y esa circunferencia tiene 10 centímetros en todos los casos. Y pregunta, ¿cuál de ellos ejerce mayor fuerza sobre la base? ¿Cuál de los cuerpos, el cuerpo A1, A2 o A3, ejerce una mayor fuerza sobre la base sobre la cual está apoyado? ¿Qué es lo que dirían ustedes? El A3, profe. ¿Por qué piensan que es el A3? Yo creo que Profe, sería... yo creo que es el A3 porque, bueno, nos dicen de que es el mismo material, pero no obstante la masa al ser sólidos, estamos hablando de masa, y la masa del A3 es mayor que la del A2 y que la del A1. ¿Y por qué es mayor la masa del A3? Y yo considero que es porque es más grande, por así decirlo. Para eso nosotros hemos hecho esos problemitas fáciles. Si tenés razón, pero tenés que ser más concreto. ¿Qué quiere decir que sea más grande? Que tiene más qué. Más Más volumen. peso. Más volumen. Más volumen. No siempre algo más grande es algo que tenga más peso. Tenga más volumen. ¿Qué quiere decir esto que tenga el mismo material? Que tiene la misma densidad. Sí, recuerden que ya habíamos visto que la densidad era masa sobre volumen. Entonces la masa me va a quedar que es la densidad por el volumen. Todo ello tiene la misma densidad. Pero entonces el que tenga volumen No, más grande va a tener también masa más grande. Es así. ¿Y cuál de los 3 tiene volumen más grande? Bueno, el A3. Le sigue el A2 y le sigue la 1. Bueno, pero el que tenga mayor masa, ¿qué va a pasar si tiene mayor masa? ejerce más presión sobre su base. ¿Y qué relación hay entre la masa y la presión? De que, bueno, con la masa sacamos el peso y con el peso sacamos, bueno, es lo mismo que la fuerza y la fuerza sobre el área, distribuida en el área, Ah, es la presión. ah, ah. La fuerza es igual al peso. ¿Mm? La fuerza es igual al peso. Y ahí sí, el peso como es la fuerza sobre el área, pero todos tienen igual área, porque por Sí, enunciado, la base de los 3 tiene las mismas dimensiones. Entonces el que tenga mayor fuerza va a tener mayor presión, pero la fuerza es igual al peso. Y el peso depende de la masa, y la masa, como tiene la misma densidad, depende del volumen. Y estamos viendo que el que tiene mayor volumen es el A3. Bueno, eso vendría a ser la secuencia de pensamiento, así deberíamos pensar para resolver este tipo de cosas. Pero recuerden que esto era para sólidos. ¿Mm? Hacemos las otras actividades, y ya con eso ya terminamos, son cortitas, salvo la última que hay que explicarla bien. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos todos los recipientes tienen el mismo líquido. Ya hemos dejado los sólidos y ahora vamos a los líquidos. Y me preguntan, ¿cuál es la presión hidrostática? ¿Será menor en la base de alguno de ellos? La base, como diciendo acá en el fondo de qué recipiente, a pesar que tienen distintas formas, pero todos estos recipientes contienen el mismo líquido. ¿Qué dato me están queriendo decir con que tienen el mismo líquido? Densidad. La misma Que, densidad.
De Misma vuelta, es densidad. es la misma densidad. Y yo con el dibujito me estoy dando cuenta de qué cosa. De que están a la misma altura. De que Bien. poseen De la que misma tienen la misma profundidad. cantidad. No, no tienen la misma cantidad de líquido. Cuidado con esa palabra cantidad, ¿eh? Porque yo podría decir cantidad, este que estoy señalando ahora tiene menos cantidad que este. ¿Mm? Pero no me interesa la cantidad de líquido. ¿Qué es lo que me interesa? Los datos que utilizamos para sacar la presión. O sea, la altura, la densidad y la gravedad. Aceleración de la gravedad. Sí, bueno, pero la densidad me han dicho como que es el mismo líquido, G, los dos, todos Igual. los cuatro están en la Tierra, y H, de vuelta, altura o profundidad, digan como le digan, pero tienen que entender que en todos los casos es la misma, desde el fondo hasta el nivel del líquido, ¿eh? De vuelta, no pensemos en esto, ni midamos la altura así, así no. Siempre se mide en vertical. Esa H se mide siempre en vertical, ¿eh? Desde donde queremos saber, desde el nivel donde estamos hasta el nivel, no sé por qué algunas veces me hace esto, hasta el nivel del líquido, ¿eh? Bueno, recuerden el ejemplo de la caverna. Vamos al 8. Dice, todos los recipientes contienen el mismo líquido. Bueno, ya de tantas veces que uno lo hace, ya sabe, digamos, que en realidad me dicen este mismo líquido para que uno piense con que es la misma densidad, ¿eh? Pero ahora sí le dicen bien, ve, pero distintas cantidades, ve, porque los recipientes son distintos. Y no me dicen nada con respecto a las bases. Pero me dice, ¿cuál de ellos soportará mayor presión en su base? El C, profe. Y por orden, primero el C. Primero el C, luego el A y el B en el mismo lugar, ya que tienen la misma, bueno, a ojo yo creo que tienen la misma altura. Y tercero el D. Y tercero el D. Y esta cosa es importante. ¿El A y el B tienen la misma presión acá en el fondo? ¿En el fondo del recipiente la presión es la misma? En el caso que tengan la misma altura, sí. Si no la tienen, bueno, no. Bueno, sí. Yo también creo que por ojo uno dice, bueno, porque tienen la misma altura, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Tal y cual como están diciendo, la que tiene mayor presión. La presión hidrostática en C es la más grande. Después le sigue la presión hidrostática en el punto A, que es igual a la presión hidrostática en el punto B. Y después, por último, tenemos la presión hidrostática en el punto D. ¿Mm? Profe, una duda. Sí, En el caso del recipiente D, perdón, la altura se mide en forma vertical, la profundidad quiero decir se mide en forma vertical o sí, con sí. respecto al Siempre, borde. siempre, siempre se mide en forma vertical. O sea, esta sería la que tenemos que considerar para saber la presión ahí en el fondo. ¿Mm? Y todos los puntos están a la misma profundidad. Todos los puntos del fondo están a la misma profundidad. Porque es como en el problema de cosas. Si esto está a una profundidad, este punto que lo voy a marcar ahora con... No sé dónde está mi pizarra. Acá está. Este punto está a una... no sé qué me hace esto. Este punto está a una dada profundidad. Todos los puntos que están al mismo nivel, o sea, sobre la misma línea horizontal, están también a la misma profundidad. ¿Mm? Todos los puntos. Incluso vos me dirías, bueno, este punto que está acá, que parece que la profundidad es menor. No, 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 no. La altura, la profundidad es algo que se define entre los niveles. Y esta es la más complicadita de todas. ¿Mm? La actividad número 9. Dice, los tres recipientes de la figura tienen una base circular de 10 centímetros de radio. Bueno, ya lo mismo que con los otros.
consideren que la forma de esto es como un círculo. Todos esos círculos tienen 10 centímetros de radio y contienen agua hasta el mismo nivel. Ahí dice 20 centímetros, pero bueno, como lo ven acá en el dibujito, todos los recipientes tienen el mismo nivel. Pero acá lo que me preguntan es distinto. ¿Cuál de los tres recipientes soporta mayor fuerza? ¿Cómo es la fuerza que se ejerce sobre el fondo de estos tres recipientes? ¿Es más grande en un caso o en otro? Y profe, yo creo que es mayor sobre el 3, siguiendo la lógica de los problemas simples, ya que, bueno, primero que nada nos pregunta la fuerza es igual al peso, el peso igual a la masa por gravedad, sabemos la gravedad, pero la masa no, y la masa es igual a la densidad por el volumen. La densidad es la misma, pero el volumen de los recipientes no es la misma. Bueno, yo lo has dicho casi perfecto. Has tenido un error que en realidad es grave, que es porque yo no te lo he explicado todavía, porque justamente eso es lo que quiero que veamos. Cuando hablamos de sólidos, la fuerza que produce la presión es el peso de los cuerpos. Cuando hablamos de líquidos no es así. Cuando Está bien. hablamos, cuando hablamos de líquido, es como que yo parto de otro lugar. Cuando hablamos de sólidos, yo parto de saber cuál es la fuerza, que la fuerza es el peso de los cuerpos. Cuando yo hablo de líquidos, lo que parto es de saber lo de las presiones. Y entonces ahí averiguo cuánto valen la fuerza. En ambos casos, para sólido y para líquido, nosotros sabemos que la presión es la fuerza sobre el área. Nada más que cuando yo hablo de sólidos, yo empiezo sabiendo qué pasa con la fuerza. En cambio, cuando yo hablo de líquido, yo empiezo sabiendo qué pasa con las presiones. Entonces, sigamos ese camino acá. Si me hubieran preguntado en el fondo de estos tres recipientes, ¿dónde es mayor la presión? ¿Qué hubiéramos dicho? Y el área es la misma, la presión es la misma No, y no, 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 pero esa es la pregunta. Si me hubieran preguntado ¿dónde es mayor la presión? ¿Qué hubiera dicho? Hablando de estos tres recipientes. que son todas iguales. Ah, entonces, mira, no sé si los otros están siguiendo el razonamiento, ¿eh? La presión, estamos diciendo que es la misma en todas ellas. ¿Qué pasa con las áreas? Las Es áreas la de los misma, fondos. Es la misma en todas ellas. Entonces, ¿cómo deberá ser la fuerza? Igual. igual. Y entonces la fuerza en las tres deberá ser la misma. Y esto no es para nada lo que sucede en un sólido. En un sólido no sucede esto. Porque en un sólido nosotros empezamos sabiendo que el cuerpo que tenga mayor volumen va a tener mayor masa, por lo tanto mayor peso, y ese peso va a ser la fuerza. Y si tiene mayor fuerza, y como tiene la misma área, el que tenga mayor volumen va a tener mayor presión. En cambio acá, como es líquido, uno empieza sabiendo que como tiene el mismo líquido, la misma densidad, están en el mismo lugar, en el mismo G, todos están en la misma profundidad, el fondo está en la misma profundidad en todos los casos, la misma H, sabemos que la presión es la misma, presión, densidad por G por H es la misma, sabemos que el área por enunciado es la misma, entonces bueno, no queda otra más que, si la presión es la misma y el área es la misma, entonces la fuerza es la misma. Esto no es algo que sea fácil de creer. Esto tiene un nombre que se llama hay una experiencia
que se llama paradoja hidrostática. Que, bueno, yo lo voy a contar a la clase que viene, pero también la pueden buscar, porque algunas veces aparece con el mismo nombre, aparece otra cosa, ¿no? Y que vamos a hablar de eso, y que de vuelta es algo como que decir, bueno, pero yo no creo eso. Bueno, afortunadamente, bueno, si estaremos en forma presencial, capaz que en el laboratorio de física podríamos recrear eso y de pronto comprobar que lo que se dice acá es exactamente así. Comprobar que la fuerza en el fondo de estos tres recipientes es exactamente la misma. ¿Mm? Pero bueno, de vuelta, no estamos en forma presencial. Ya voy a ver si lo busco, si lo encuentro en algún video de YouTube y se los muestro. Qué es lo que se hace para comprobar esto, ¿eh? Bueno, chicos, eso nomás por hoy. Nos vemos el viernes, entonces. Bien, Listo. profe. Perfecto, profe. Bien, Bien, profe. profe. Bien, Nos profe. vemos. Que Ok. ande bien. Nos vemos. Chao. Hasta Hola, luego. profe, hasta luego. Nos vemos, Nos profe. vemos. Chao. Chao. Bye, bye, bye. Chao, profe. Chao, chao. Imagen PNG. ¿Cómo es esto? ¿Qué curso era este? Tercero B. 22. Para pa. Oh. Oh. Oh.